Hola, hoy vamos a revisar los criterios de semejanza de triángulos, es decir, los criterios que nos permiten establecer si dos triángulos son semejantes y que son los mismos que se cumplen siempre que yo puedo intuir que los dos triángulos son semejantes. Es decir, si yo tengo la seguridad de que dos triángulos son semejantes, puedo establecer, por ejemplo, que sus lados son proporcionales y que sus ángulos son congruentes. En la primera parte tenemos dos triángulos isósceles. Recordemos que los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales. Entonces, en este caso, vamos a decir que este y este lado son iguales para este triángulo y por lo tanto este y este lado son iguales también. Eso quiere decir que si comparamos el triángulo ABC con el triángulo A'B' y C', son dos triángulos que parecen ser de la misma forma, solo que uno es más grande que otro. Si decimos que estos dos triángulos son semejantes, podemos entonces establecer que hay proporcionalidad entre sus lados. ¿Qué significa eso? Que los lados correspondientes van a ser proporcionales. Entonces, el lado AB tiene como lado correspondiente en el otro triángulo el lado A'B'. Y debe existir una proporcionalidad tal que el lado AC, que tiene su correspondiente en A'C', mantenga la misma razón. Entonces lo que hicimos fue formar una primera razón entre el lado AB y el lado A'B' y el lado AC del triángulo grande con el lado A'C' del triángulo pequeño. Si esta igualdad se cumple, decimos que los lados son proporcionales y por tanto esos ángulos son semejantes. Esos triángulos son semejantes, perdón. Entonces, en este sentido, vamos a revisar con las medidas que el triángulo ABC tiene una medida AB de 21 y el triángulo A'B''C' tiene un lado A'B' de 7. Ahora el lado AC sería 12 y el A'C' sería 4. Si esta igualdad se cumple, es porque los dos triángulos son semejantes. 21 sobre 7 nos da 3 y 12 sobre 4 nos da 3, teniendo entonces que la constante de proporcionalidad es de 3. Por lo tanto, los lados de estos dos triángulos son proporcionales y como son proporcionales, los dos triángulos son semejantes. Este sería el primer criterio de semejanza, poder establecer que los lados de dos triángulos semejantes son proporcionales entre sí. Ahora, el segundo es la congruencia entre los ángulos. La congruencia habla de la igualdad. En este caso, yo puedo, por ejemplo, decir que este ángulo mide 110 y que este también mide 110. Entonces, el ángulo C con el C' son congruentes, o sea, tienen la misma medida y están en la misma posición. Podemos entonces decir, por ejemplo, que este es un ángulo de 40 y entonces este también, y este es de 30 y este también. En este sentido, entonces podemos establecer que C con C' son congruentes, A con A' son congruentes y B con B' son congruentes. Y si todos los ángulos son congruentes, pues estos dos triángulos son semejantes. Y finalmente, un principio que mezcla la congruencia de un ángulo y la proporcionalidad de los lados que lo forman. Por ejemplo, en estos dos, podemos decir nuevamente que este ángulo es 110 y esos dos ángulos, el B y el B', serían congruentes. ¿Quiénes forman al B y al B'? Los forman los lados C y A y C' y A'. Podemos colocar, por ejemplo, que este lado sea 15 y que este lado sea 24
este lado 5 y este lado 8. Y entonces, si verificamos, 15 es a 5, como 24 es a 8. 15 sobre 5 es 3, 24 sobre 8 es 3. Nos da la misma constante de proporcionalidad, pero hay que aclarar que no necesariamente siempre tiene que darnos 3, sino que la constante puede ser cualquiera. Entonces, si tengo un ángulo que es congruente y los dos lados que lo forman sean proporcionales, eso me dice que esos dos triángulos son semejantes. ¿Cómo podemos utilizar estos principios en la solución de preguntas? Entonces, acá vamos a practicar con esta pregunta. Se nos muestra una situación en la que se nos dice que Juan está paseando a su perro, se nos da una figura y algunas medidas que están en centímetros. Primero tenemos que identificar dos triángulos en esa figura. Entonces vamos con rojo a identificar un primer triángulo que sería este, que es el triángulo formado por el letrero y la punta que se muestra aquí. Entonces dice Juan está paseando a su perro. Este sería Juan. Tenemos el letrero que mide 200 y tenemos el perro que está a una altura de 40. Si Juan tiene una altura de 180, entonces acá nos dan un dato adicional. Vamos acá a marcar aquí la altura de Juan, que son 180. Si Juan tiene una altura de 180, la distancia entre Juan y su perro, ¿cuánto es? O sea, nos están preguntando cuánto es la distancia aquí entre ellos dos. Para eso, podemos primero identificar, como les decía, qué triángulos hay. Entonces, ese primer triángulo rojo nos muestra que en la base mide 300 y en la altura mide 200. Hay otro triángulo que es el triángulo del perro, que vamos a decir que se forma con la altura del perro y la distancia hasta esta punta, que va a ser este triángulo de color verde. Entonces, este triángulo que es el del perro, tendríamos acá 40 de altura y una distancia desconocida que vamos a llamar X. Aquí vamos a tener X. Y está el triángulo de Juan. El triángulo de Juan que lo tenemos de azul sería este, hasta acá también esta esquina. Y entonces en el triángulo de Juan lo que conocemos es que hay una altura de 180 y una distancia desconocida que llamémosla Y. ¿Qué sabemos de este triángulo? Todos estos triángulos tienen aquí 90 grados. O sea que podemos decir que ese ángulo, llamémoslo el ángulo A para todos, ese ángulo A es congruente. Entonces hay una relación de congruencia entre ese ángulo. También sabemos que este y este es el mismo. O sea, también hay una relación de congruencia entre B. Y si ya tenemos dos ángulos que son congruentes, pues el tercero tiene que ser congruente, que sería C. Entonces, si tenemos que todos los ángulos son congruentes, sabemos que estos tres triángulos son semejantes. Entonces, son semejantes porque los ángulos son congruentes. Ya sabiendo que los triángulos que pintamos son semejantes, podemos entonces decir que sus lados deben ser proporcionales. Y eso nos va a ayudar a determinar las medidas desconocidas. Entonces acá tendríamos congruencia de ángulos y tendríamos lados proporcionales.
Vamos a tomar primero el triángulo rojo y a plantear con el triángulo verde la proporcionalidad. Decimos 200 es a 40 como 300 es a X. Con esta relación de proporcionalidad yo puedo determinar cuál es el valor de X. Para eso, lo que podríamos hacer es primero simplificar o también podríamos eh, despejar directamente la X. La X va a ser la multiplicación en diagonal y la división por el que sobra, es decir, 40 por 300 dividido entre 200. Para simplificar un poco la operación, como hay una multiplicación arriba, puedo eliminar ceros acá y me quedaría 40 por 3 dividido 2. Puedo simplificar 40 dividido 2, que me da 20, y me quedaría entonces 20 por 3, y 20 por 3 me da 60. Quiere decir que esta distancia entre A y B es 60. ¿Cómo la sacamos? Estableciendo la proporcionalidad entre los lados, sabiendo que esos dos triángulos son semejantes porque sus ángulos son congruentes. Podemos realizar el mismo ejercicio ahora incluyendo el triángulo azul. Entonces, ya que tenemos las medidas del verde, podemos hacer el ejercicio o estableciendo proporcionalidad de lados del verde con el azul o del rojo con el azul. Entonces, vamos a hacerlo entre el verde y el azul. 40 es a 180. En este caso tomé primero el pequeño y luego el grande, como 60 es a Y. Y funciona de la misma manera. Entonces, Y sería igual a 180 por 60 sobre 40. ¿Qué puedo simplificar en este caso? Un 0. Puedo sacar mitad, por ejemplo, acá de 6 y de 4. Entonces, en el caso de 6 sería 3, en el caso de 4 sería 2. Y puedo también sacar mitad de 18, o sea, 180, que sería 90, que sería con esta mitad de 2. Entonces, la operación nos va a quedar como 90 por 3, 90 por 3 dividido 1, es decir, 90 por 3, 9 por 3, 27 y el 0, 270. Quiere decir que la distancia Y es de 270. Entonces, en esta figura, ¿qué es lo que acabamos de hallar? La distancia del verde, el 60, corresponde a la distancia del perro al extremo. O sea, esta distancia es 60. Y la distancia entre Juan y el extremo corresponde a 270. La pregunta es, ¿cuál es la distancia entre Juan y su perro? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre estas dos distancias, que sería esta distancia de acá? Para eso podemos restar 270 menos 60 y obtenemos entonces que la distancia entre Juan y su perro es de 210. Aquí lo que hicimos fue aplicar básicamente la semejanza de triángulos. Primero establecimos que los ángulos de esos tres triángulos son congruentes y como los ángulos de esos tres triángulos son congruentes, pues esos triángulos deben ser semejantes. Y si esos triángulos deben ser semejantes, entonces deben tener lados proporcionales. Y ya eh, con esa deducción, lo que hicimos fue determinar con proporcionalidad las distancias que nos faltaban, en este caso la X y la Y, para poder hacer la diferencia y encontrar lo que nos pedía la pregunta.
Espero que les haya servido la clase. Hasta una próxima.